Muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos muy contentos otra vez de poder disfrutar la presencia de Dios en nuestro corazón, el disfrutar cada día, despertar y tener una nueva oportunidad para vivir, para agradar a Dios, para ponernos a cuentas con Él, para conocerlo más. Y hoy pues nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por esta bendición que Dios nos da. Los he invitado aquí a este rinconcito en donde Dios también habla mucho en mi vida, trabaja mucho conmigo. Y hoy quisiera compartir un poquito acerca de un tema bastante popular en la Biblia, bastante importante, con trascendencia eterna, que es la vida eterna. Pero antes de ir a este tema, permítame orar con usted. Vamos a inclinar nuestra cabeza, a cerrar nuestros ojos y a decirle: Señor, te agradezco mucho por esta bendición que nos das de conocerte, Señor. Gracias por tener una Biblia que es un gran tesoro, Señor, que tú nos dejaste para poder discernir, entender, recibir todas las promesas que tú nos has dejado. Te agradezco mucho, Señor, por esta mañana. Te pido que a cada persona que está uniéndose conmigo en oración, tú veas su corazón, atienda, Señor, a sus necesidades si las tienen, o vea su gratitud si ahora mismo la están expresando, Señor. Pero a cada uno de los que estamos unidos en oración, Señor, danos una bendición especial. Tú conoces las peticiones de nuestro corazón, tú sabes nuestras inquietudes personales, y hoy, Señor, quiero que tu palabra sea un bálsamo, un refresco para nuestra alma, pueda recordarnos, Señor, la clase de vida que tú viniste a darnos, y que podamos, Señor, cada uno de nosotros vivir agradecidos contigo. Que nadie pensemos, Señor, que esto lo merecemos o que esto podemos ganarlo, Señor, sino que podamos hoy entender, una vez más recordar que todo lo hemos recibido por tu enorme gracia para nosotros. Te pido, Señor, que a lo largo de este día nos permitas meditar en esto, que podamos ser sabios, Señor, en nuestra manera de vivir, para que esa vida que tú nos has dado, Señor, la podamos extender hasta la eternidad, Señor, en una relación personal contigo. Te agradezco mucho por esta mañana, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer y que, Señor, a cada persona, a cada corazón que escuche y que esté uniéndose, Señor, ahora mismo, te pido que tú seas su bálsamo, su refresco, pero sobre todo, Señor, que lo llenes por completo en su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, acudimos a tu palabra como cada día, sabiendo que dará alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Juan capítulo número 3, quiero que me acompañe ahí al Evangelio de Juan, un evangelio precioso, un evangelio diferente a los otros 3 evangelios que son más parecidos, un evangelio que trata de completar lo que los otros 3 no explican. Por eso es que el Evangelio de Juan tiene tantas explicaciones y tantos mensajes de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas no tienen más eventos que lo que Juan posee como enseñanzas de Jesús. De aquí en Juan 3, bueno, tenemos unos versículos conocidísimos, maravillosos, hermosos, con los cuales quiero comenzar, porque hoy quiero hablar acerca de la vida eterna, un tema bastante importante, bastante trascendente, un tema que tenemos que conocer, que tenemos que recibir, que tenemos que aceptar, un tema que va más allá de ser una idea teológica, sino que es una experiencia de vida, una realidad en cada uno de nosotros cuando el Señor viene a nuestro corazón y comienza a darnos esa novedad de vida, esa vida nueva que comienza desde ahora, ¿va? Aquí en la tierra, y que se extenderá hacia la eternidad. Esa vida eterna que es una relación personal con Jesús, esa vida eterna que es una vida de alegría, de gozo, de satisfacción, esa vida eterna que es una vida de mucho aventura con Jesús. Esa vida eterna es algo de lo cual quiero hablar hoy. Juan 3:16, un versículo conocidísimo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está la liga: salvación, vida eterna. Juan 3:16, para que tenga vida eterna. 17, para que sea salvo por él. Ahí más adelante, si le da vuelta a la página, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, leo el versículo 24, palabras de Jesús también, que dice: de cierto os digo, o sea, lo que les voy a platicar es la puritita verdad, hablando de vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién lo envió? Lo envió Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el que lo envió fue el Padre. Jesús dice: de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. En presente, tiene, no tendrá, tiene vida eterna.
tiene vida eterna y no vendrá condenación, lo mismo Juan 3:16, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es bien importante, por favor regístrelo, de muerte a vida, vida, muerte. El que cree en Cristo tiene vida eterna, ya no es condenado. El que cree en Cristo, oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y ya no tiene más muerte, o ya no tiene la condenación de la muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. Dele vuelta una vez más ahí al capítulo 6 ahora del Evangelio de Juan, versículo número 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otra vez, el que me ha enviado, este es Dios, que todo aquel que ve al Hijo, el Hijo es Cristo, y cree en Él, la misma declaración, tenga vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios, que tengas vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna, no a través de un conjunto de reglas o de una meditación o a través de obras que tú puedas hacer. La vida eterna viene a través de nuestra fe en Cristo Jesús, de creer en Cristo Jesús, de oír las palabras y creer en el que le envió. Ese tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:16, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora el capítulo 6 verso 40 dice que esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. O sea, no, la vida eterna no solamente es para vivir bien en este mundo, sino es para cuando nosotros terminemos en este mundo podamos continuar en nuestra relación por toda la eternidad, una relación personal, íntima, preciosa con Jesús. Y ahí mismo en el capítulo 6 versículo 47, un poco más adelante, dice: de cierto os digo, o sea, otra vez la misma frase, lo que les voy a decir es la verdad, y esta es la verdad: el que cree en mí, ya fue clarísimo Jesús, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, Juan 3:16, el que cree en mí o el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque Jesús vino a dar salvación, no a condenar al mundo. Juan 5:24, esta es la verdad, que el que oye mis palabras y cree el que me envió tiene vida eterna, ¿va? Y ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40, esta es la voluntad del Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Versículo 47, Jesús dijo: ya, lo que les digo es la verdad, el que cree en mí tiene vida eterna. La vida eterna está en Jesús, la vida eterna es Jesús, la vida eterna es lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Ahora, dejo el Evangelio de Juan y voy a la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo número 6, un versículo súper conocido, en el versículo 23, repito, Romanos 6:23, y este es un versículo que tiene palabras de oro, está escrito con palabras de oro, tiene una promesa maravillosa, tiene una declaración y una verdad preciosa que todos debemos recibir, que todos debemos creer, que todos debemos de tomar. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y nos dice a ti y a mí, el Espíritu Santo hablándonos a ti y a mí, dice Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Otra vez, vida eterna, es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este breve versículo tiene una verdad tan profunda que puede cambiar el destino de nuestra eternidad y puede cambiar nuestro presente y el resto de nuestra vida si nosotros desmenuzamos, entendemos y creemos en esta palabra, creemos en Cristo. Vamos a tener una transformación tal que nuestra manera de percibir y de ver las cosas va a ser verdaderamente transformada. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Aquí hay tres palabras cruciales: paga, pecado y muerte. Paga es un pago. Fíjese cómo hasta la muerte son cosas que no nos gusta. A todos nos gusta que nos regalen, pero no nos gusta pagar, ¿verdad? A todos nos gusta agarrar una camisa nueva o un par de botas o qué sé yo, unos zapatos nuevos. Pero cuando vamos al pago es donde la pensamos y decimos: híjole, ¿valdrá lo que cuesta o no valdrá lo que cuesta? Porque pagar no nos gusta más recibir, ¿no? Y creo que eso es algo pues muy humano, muy bíblico, muy cierto. Y esto resulta importante, resulta trascendente, porque así está puesto. La muerte, pecado, es una paga, o sea, hay que pagar. A veces creemos que el pecado nos va a traer satisfacción, pero cuando leo Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. O sea, las consecuencias de pecar es muerte. O sea, no tienes vida eterna si tú pecas.
porque lo que el pecado te va a pagar o como te va a corresponder es generándote la muerte. Pero hay otra manera también de interpretar esa frase: la paga del pecado es muerte. O sea, de cualquier manera tú tienes que pagar algo, vas a pagar con tu vida, porque si tú quieres pecar, el pecado a veces te da placer. Permíteme interpretar así Romanos 6:23, el pecado te da placer y el placer nos gusta. Entonces, cuando el pecado viene y tú lo quieres agarrar, te dice, no, pero espérame, primero me tienes que pagar. ¿Y qué tienes que pagar? Recuerda Romanos 6:23, pues tienes que pagar con tu vida. Por eso dice, la paga por el pecado es muerte. O sea, puede traducirse como la consecuencia de pecar es muerte, sí, pero también puede traducirse en esta manera de ver, o lo podemos interpretar así: pecar me trae cierta satisfacción, pero eso tiene un costo, y el costo es, la paga es entregar mi vida, o sea, morir. Eso es lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Qué importante es que podamos entender cómo muchas veces nuestros pecados, que a veces nos ocasionan cierto placer, cierta satisfacción, o en los cuales hemos andado y se nos ha convertido en un hábito lamentablemente necesario, debemos de entender que hay un pago, hay una paga por esa vida de pecado, y el pago por esa vida de pecado es la muerte eterna. Pero aquí hay algo maravilloso, y viene un versículo precioso, un complemento maravilloso a esta declaración que dice, la paga del pecado es muerte. Pero luego viene esta declaración: mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Eso es dádiva, un regalo, algo que se da. Por eso es dar, dádiva. La dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere darme es vida eterna. Él quiere darnos vida eterna. El pecado lo que nos quiere dar es muerte, pero Dios lo que quiere darnos es vida eterna. La vida eterna es esa relación personal con Jesús. La vida eterna solamente puede venir a través de la fe en Cristo. Lo repasé en Juan capítulo 3, 16 y 17, en Juan 5, 24, Juan 6, 40 y versículo 47 y muchos otros pasajes. La vida eterna viene a través de la fe en Cristo Jesús. Pero eso es un regalo. No debo pensar que la vida eterna la debo de ganar o tengo que hacer algo para tener la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo de Dios. Dios quiso darnos vida eterna en Cristo Jesús. Para eso envió Dios a su Hijo al mundo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga el regalo, la vida eterna. Dios nos dio el regalo de su Hijo para darnos el regalo de la vida eterna, porque la vida eterna viene a través y solamente a través de nuestra fe en Cristo Jesús, de entablar una relación personal, de hacerlo nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestro corazón. Por eso Romanos 6:23 es precioso, porque ahí recordamos, ok, el pecado a veces me trae cierta satisfacción momentánea, pero lo que va a traerme es muerte. Pero hay un regalo que Dios quiere darme, y es un regalo que perdura y permanece por todos los tiempos, por todos los años y hasta la eternidad. Y ese regalo es vida, que se le conoce como vida eterna. Pero esa vida eterna, que es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, voy a ser enfático en esto, en la parte final del versículo 23. ¿En quién está la vida eterna? Y usted va a leer que la vida eterna no está en las obras que podamos hacer, no está en lo bondadoso de nuestro corazón. La vida eterna, no voy a llegar al cielo por las obras que yo realice, buenas obras, o por cómo me haya portado en este mundo, porque la vida eterna no se compra. La vida eterna es un regalo. La vida eterna se recibe, y se recibe en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje para ti. Quizá por muchos años tú has estado buscando satisfacción en tu vida y lo has tratado de buscar de una forma, de otra, con una cosa, con otra, alcanzando o persiguiendo algunas cosas o alcanzándolas quizá, pero te das cuenta que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Te das cuenta que cuando alcanzas una cosa y crees que eso te iba a traer la felicidad, te das cuenta que al obtenerlo ya estás insatisfecho porque quieres ganar otras. Y eso es bien, bien hermoso poder entenderlo, porque el único que puede saciar nuestra vida por completo es Cristo Jesús. Él puede darnos una vida eterna, no una vida paulatinamente como irnos llenando de poco a poco, sino Él nos da la vida eterna cuando nosotros creemos en Él. Eso es lo que Romanos 6:23 dice: la vida eterna está en Cristo Jesús. La única manera que tenemos para llegar al cielo, para ver cara a cara a Jesús, para estar toda la eternidad a su lado, la única manera es a través de Cristo Jesús, porque la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a pagar el precio por nuestros pecados, murió en una cruz siendo perfecto, cargó con nuestro pecado para que tú y yo podamos ser libres de esos pecados y para que el acta de los decretos que nos era contraria fuera rota y podamos ahora recibir esa vida eterna que solamente Jesús nos puede dar. Quizá tú has buscado por muchos años una explicación de qué estás haciendo en este mundo. Quizá tu cabeza ha sido llenada con pensamientos de quién soy, qué estoy haciendo aquí, cuál es el propósito del cual o por el cual yo estoy aquí. Quiero responderte que Dios te dio la vida, y te dio la vida un día cuando naciste de tu madre. Te la dio porque Él te ama, y te la ha mantenido porque Él te ama, y lo que Él quiere es darte una vida eterna, esa vida que se prolongue en una relación personal con Jesucristo por toda la eternidad. Dios no quiere que te pierdas, Dios no quiere que estés hundido en tus vicios, Dios no quiere verte entragediado, entristecido o con un alma con amargura. No, esos no son los planes de Dios, esos son los planes del pecado que generan muerte, y la muerte es eso, una vida insatisfecha, una vida amarga, una vida en soledad, una vida triste, una vida lamentable, pero esa no es la vida. Y ese no es el regalo que Jesús vino a darnos. Jesús vino a darnos un regalo de vida eterna. La vida eterna está en Cristo Jesús. Y la última frase es maravillosa. El apóstol Pablo no lo deja solamente ahí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, sino que hace una declaración de cómo se recibe la vida eterna. La vida eterna se recibe haciendo a Jesús nuestro Señor. Termina así el versículo: Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. Porque la única manera en la que tú puedas tener vida eterna es haciendo a Jesús el Señor de tu vida. Él vino a salvarnos y Él es el Salvador del mundo, y Él cargó con tu pecado y mi pecado y murió en una cruz, sufrió lo que tuvo que sufrir, lo que nos tocaba sufrir a nosotros, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecíamos tú y yo por nuestro pecado es morir, y esto no es una novedad en Romanos 6:23. Fue el primer mandamiento y la primera consecuencia que Dios le dijo a Adán y a Eva. Eso fue lo primero que sucedió en el Edén. Dios les dijo: si desobedecen y comen de este árbol, van a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Comió, pecó, desobedeció. ¿Y qué recibió? Muerte. Recibió muerte espiritual, separación de Dios. Y ahí se desquebrajó todo el plan de Dios. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? Vino a restablecer los propósitos de Dios. Dios vino y se encarnó. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, se encarnó precisamente para regresarnos al propósito original, que es que pasemos toda una eternidad en un Edén, al lado de Jesús, al lado de Dios, con el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero para esto es necesario que hagamos a Jesús nuestro Señor. Sí, la vida eterna es un regalo de Dios que se obtiene haciendo a Jesús el Señor de nuestra vida. Qué maravilla, qué preciosidad, qué bonito es poder recordar y comprender que la vida eterna no es algo que yo pueda ganar, no es algo por lo cual yo deba hacer cosas o pagar un precio. El precio ya lo pagó Jesús y es un regalo. Eso es Romanos 6:23. La vida eterna es un regalo de Dios en Cristo Jesús cuando tú lo haces el Señor de tu vida. Qué maravilla. Si hoy quieres dejar de sufrir, si hoy quieres dejar de tener una vida amarga, si hoy quieres dejar de estar esclavizado a hábitos, a vicios que no has podido abandonar y que te han traído problemas, soledad, angustias, tristezas, si has vivido en un espejismo de alegrías o momentos de alegría solamente, pero en realidad en tu corazón hay un vacío, hoy es el día en que Dios te está buscando. Hoy es el día en que puedes abrirle tu corazón a Jesús y puedes decir: yo quiero ese regalo de vida eterna, yo quiero ese regalo de una vida en abundancia, yo quiero el regalo que hay en Cristo Jesús. Y lo puedes declarar ahora mismo el Señor de tu vida, y al declararlo el Señor de tu vida vas a recibir la vida eterna que Él ha venido a regalarnos, para que no vivamos más perdidos ni sumidos en el pecado, sino que podamos tener una vida abandonando el pecado, sin pecado, en una relación con Jesús como nuestro Señor. Porque Él, cuando es el Señor de tu vida, entonces tienes vida eterna. Eso es lo que Jesús quiso decir en Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos quiso dar un regalo. Y el regalo fue nada más y nada menos que su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, creer ¿qué es? No solo saber quién es Jesús, creer es obedecer sus mandamientos, creer en sus palabras, saber que todo lo que Él nos dijo y nos recomendó es verdad, y debemos vivir conforme a eso que creemos, conforme a esa fe. Y entonces cuando tú crees en Él, entonces, Juan 3:16,
tienes vida eterna. O sea, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, verso 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esas son las palabras de Jesús en Juan 5:24, cuando les dijo: de cierto les digo que Dios envió al Hijo para que tengan vida eterna, para que pasen de muerte a vida. Por eso le dije que grabara esto, de muerte a vida, porque mientras vives en pecado estás muerto, sin Dios, lejos, en una vida triste. Pero cuando vienes a Jesús, se acaba la muerte y comienzas a vivir y pasas de muerte a vida. Eso es precisamente lo que Jesús explicó en Juan 6:40 y 47. La voluntad del Padre, el que ve al Hijo y el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y nos resucitará en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, que tengamos vida eterna. Y Jesús dijo: el que cree en mí, creer en Jesús es seguir sus pisadas, abrirle tu corazón, pedirle perdón por los errores que has hecho y por las cosas que tú sabes que has hecho mal. Eso es creer en Jesús, creer en su evangelio, arrepentirte de tus pecados y acercarte a Él en humildad y decirle: quiero que transformes mi vida, quiero que entres a mi corazón, quiero que vengas y cambies mi vida de pecado. Y cuando esto sucede, cuando tú haces esto, entonces pasas de muerte a vida y tienes vida eterna. Es lo que Pablo quiso decir, porque la paga del pecado es muerte. Vivir en pecado te va a costar tu propia vida, pero hay alguien que te quiere regalar, esto no te cuesta, te regala vida eterna, y ese que te regala vida eterna es Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, cuando es el Señor de tu vida. Y hoy quiero invitarte en esta mañana que reflexionemos en esto, porque muchas veces perdemos el camino, nos alejamos de Dios, o quizá nacimos alejados de Dios y nunca nadie nos habló acerca del evangelio de Jesús, y hemos vivido vidas como se ha podido. Algunos han vivido bajo principios muy humanos o cosas que les enseñaron, o peor aún, quizá tú en algún momento oíste de Jesús, le rendiste tu vida o has conocido acerca de Jesús, pero has vuelto y has regresado a tus hábitos, a tu vida de esclavitud en pecado. Hoy el Señor quiere hacerte verdaderamente libre, porque en Él y solamente en Él hay vida eterna. Hoy puedes dejar de vivir una vida vacía. La vida vacía es la vida sin Dios, es una vida muerta espiritualmente hablando. Perdóneme la contradicción, una vida muerta, pues ¿cómo si ya estás muerto? No, puede que respires y tengas vida natural, respiras, tu corazón funciona, comes, duermes, pero si no tienes una relación personal con el Señor, estás muerto espiritualmente, y por eso tu vida es fastidiosa, es vacía, es inútil. Pero si tú hoy decides recibir ese regalo que solamente Dios te da en Cristo Jesús, haciéndolo el Señor de tu vida, vas a tener una vida maravillosa, una vida eterna. Y eso es lo que debemos recordar hoy. Si tú te has alejado de Jesús, por lo que sea, hoy el Señor te está llamando una vez más para que te acerques a Él. Dejes de vivir una vida de pecado, que lo único que te va a producir es muerte. También vas a entregarle tu vida al pecado, y lo que te va a dar es muerte eterna, condenación. Pero si tú hoy le entregas tu vida a Jesús, entonces vas a tener vida eterna, vida para siempre, y una vida maravillosa, en una relación genuina y personal con Jesucristo. Y hoy quiero invitarte a que abras tu corazón, que si algo estás sintiendo y si en algo Dios te está llamando, y si algún pecado debes confesarle, hoy puedas rendirte al Señor y puedas doblar tus rodillas y decirle: perdóname, Señor, quiero entregarte mi vida. Porque a alguien le tienes que entregar tu vida. O se le entregas al pecado para muerte, o se le entregas a Jesús para vida. La decisión es tuya. El Señor quiere darte vida eterna. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Qué hermosas palabras hoy nos has recordado en esta mañana, para poder pensar en ellas y meditar en ellas durante todo el día, y por qué no durante toda la semana, Señor, y durante toda nuestra vida. Y entonces ser cristianos que seamos agradecidos contigo, Señor. Ser cristianos con un corazón, Señor, verdaderamente rendido a ti, agradeciéndote por este regalo tan precioso que nos has dado de vida eterna. Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti. Perdónanos si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Perdónanos, Señor, si seguimos esclavos de nuestros hábitos, de nuestros vicios, de tantas cosas, Señor, que a veces nosotros voluntariamente le entregamos nuestra vida a esas cosas. Pero hoy, Señor, que analizamos Romanos 6:23, queremos no rendirle nuestra vida al pecado para muerte, sino queremos rendirte nuestra vida a ti para vida. Te abrimos nuestro corazón y te pedimos que vengas a tomar el control de nuestra vida.
Jesús, queremos que seas nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador porque has muerto por nuestros pecados y ahora nos has perdonado, Señor, cuando nos acercamos a ti en arrepentimiento. Pero no solo queremos que nos des el perdón de nuestros pecados, queremos que te sientes en el trono de nuestra vida, que seas nuestro Señor, nuestro amo. Señor, queremos darte nuestra vida para vida eterna, a ti, Jesucristo, sabiendo que Dios nos ha querido regalar este regalo tan precioso y tan preciado de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no caer más en pecado, a no entregarle nuestra vida al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Señor, ayúdanos a recibir cada día el regalo de vida eterna, haciéndote a ti, Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Nos rendimos a ti. Una vez más nos rendimos a ti. Durante este día queremos vivir rendidos a ti. Cuando venga el pecado, Señor, a nosotros y quiera invitarnos a que nos entreguemos al pecado, ayúdanos a decir no, porque ya te hemos rendido nuestra vida a ti. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos, danos una manera diferente de ver la vida. Permítenos disfrutar los días que nos queden, sean los que sean, Señor, que podamos vivir con la alegría de saber que tenemos ya hoy vida eterna, porque te hemos abierto nuestro corazón y hemos creído en ti. Señor Jesús, permítenos vivir en esta vida eterna, en esta relación personal, declarándote nuestro Señor cada día, desde aquí hasta que nuestra vida termine en esta tierra, para que entonces la vida eterna se alargue por toda la eternidad. Señor, te agradezco mucho por esta vida que hoy estás regalando. Te agradezco mucho, Señor, por las vidas que hoy estás tocando. Ayúdanos a vivir dignamente, declarándote y viviendo en obediencia al Señor de nuestra vida, que eres tú, Jesús. En tu nombre hemos orado y te agradecemos por estos regalos de vida eterna que has dado a todo aquel que ha oído estas palabras y que ha abierto su corazón para recibir el Evangelio. En tu nombre precioso, Jesucristo, hemos orado. Amén. Si hoy tú has tenido vida eterna y hoy has recibido la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús y te has acercado al Señor, has abierto tu corazón, síguenos en este canal. Aquí vas a tener palabra viva, palabra espiritual que alimentará tu alma y te hará crecer espiritualmente desde ahora y hasta la eternidad. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.